Hay muertes que son un escándalo y hay muertes que son un abismo. Caídas que no solo rompen un cuello, sino que quiebran el destino de un reino y proyectan una sombra tan larga que se extiende a través de los siglos. Nos encontramos hoy ante una de esas caídas. Una caída en una casa solitaria de la campiña inglesa, en un día de feria, en un silencio casi absoluto. El 8 de septiembre de 1560, en la mansión de Cumnor Place, cerca de Abingdon, el cuerpo de una mujer joven yace en una postura antinatural al pie de una corta escalera. Su nombre es Amy Robsart, Lady Dudley. Tiene apenas 28 años. Está impecablemente vestida, su tocado apenas descolocado, pero su cuello está roto y tiene dos heridas inexplicables en la cabeza. La casa está vacía. Horas antes, ella misma insistió, con una vehemencia casi febril, en que todos sus sirvientes se fueran a la feria local. Quería estar sola, y en esa soledad encontró la muerte. Cuando los sirvientes regresan al anochecer, encuentran esta escena de quietud macabra. La noticia viaja como un veneno por las venas de Inglaterra, llegando finalmente a la corte y al oído de dos personas para quienes esta muerte es a la vez una tragedia, una oportunidad y una catástrofe. El esposo de la víctima, Lord Robert Dudley, el Nicentosai, apuesto y ambicioso favorito de la reina, y la propia reina, Isabel Mereo, la joven monarca virgen, cuyo afecto por Dudley es el secreto peor guardado y el rumor más peligroso de toda la cristiandad. En el instante en que Amy Robsart exhala su último aliento, nace un misterio que atormentará el reinado de Isabel y manchará el nombre de su amado para siempre. Fue un trágico accidente, una mujer enferma que perdió el equilibrio en un momento de descuido. Fue el acto desesperado de una esposa abandonada y deprimida, un suicidio planeado con una precisión escalofriante, o fue algo mucho más siniestro, un asesinato a sangre fría, ordenado para despejar el camino hacia el lecho real y el trono de Inglaterra. Para desentrañar la verdad de esa caída, no solo debemos examinar el cuerpo y la escalera, debemos adentrarnos en el laberinto de espejos de la corte Tudor. Un mundo de ambición desmedida, espionaje y susurros letales, donde el amor y el poder eran un juego mortal, y la muerte de una mujer solitaria en el campo podía ser la jugada clave para ganar o perder el reino. Para entender por qué la muerte de Amy Robsart se convirtió en una crisis de Estado, primero debemos entender quién era ella, y más importante aún, con quién se había casado. Amy no era una gran dama de la corte Tudor. Nació en 1532 en el seno de la gentry de Norfolk, la clase terrateniente acomodada. Su padre, Sir John Robsart, era un caballero próspero y respetado, dueño de varias propiedades. Amy creció en un ambiente de relativa tranquilidad rural, lejos de las intrigas y los peligros de Londres. Recibió la educación típica de una joven de su clase. Aprendió a administrar un hogar, a leer, a escribir y probablemente algo de música y bordado. Era, en esencia, una buena heredera, una joven provinciana destinada a un matrimonio ventajoso dentro de su círculo social. Su destino se cruzó con el de Robert Dudley, un joven de su misma edad, pero de un mundo completamente diferente. Robert era el quinto hijo de John Dudley, duque de Northumberland,
el hombre más poderoso de Inglaterra durante el reinado del joven y enfermizo rey Eduardo VI. Los Dudley eran la personificación de la nueva nobleza Tudor. Ambiciosos, brillantes, despiadados y siempre jugando al filo de la navaja política. A pesar de la diferencia de estatus, el matrimonio entre Robert y Amy, celebrado en junio de 1550, parece haber sido, al menos en sus inicios, un genuino matrimonio por amor, o al menos por una fuerte atracción mutua. La boda fue un evento magnífico, al que asistió el propio rey Eduardo VI. Durante los primeros años, llevaron la vida de una joven pareja de la nobleza, aunque la carrera de Robert ya lo mantenía a menudo en la corte. Pero el mundo de los Dudley se construía sobre un terreno político inestable. La Inglaterra de mediados del siglo XVI era un polvorín. La reforma protestante, iniciada por Enrique VIII, se había radicalizado bajo su hijo, Eduardo VI. A la muerte de Eduardo en 1553, el padre de Robert, el duque de Northumberland, cometió un error de cálculo fatal. Intentó alterar la sucesión para evitar que la corona pasara a la católica María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Colocó en el trono a su propia nuera, la joven Lady Jane Grey, en un reinado que duró apenas 9 días. La reacción popular a favor de María fue abrumadora. El golpe de estado de Northumberland fracasó estrepitosamente. Él fue ejecutado por traición. Sus hijos, incluido Robert, fueron arrestados y encerrados en la Torre de Londres, condenados a muerte. Fue en la oscuridad de la torre donde el destino de Robert Dudley se entrelazó de forma indeleble con el de otra prisionera, la princesa Isabel, la media hermana protestante de la reina María, a quien la nueva monarca veía con profunda sospecha. Robert e Isabel se conocían desde la infancia. Habían compartido tutores y juegos. Ahora compartían el miedo y la incertidumbre de ser prisioneros bajo un régimen que los consideraba una amenaza. En esa proximidad forzada, en esas horas de angustia, su vieja amistad se profundizó, convirtiéndose en un vínculo de confianza y afecto que marcaría el resto de sus vidas. Finalmente, ambos fueron liberados, pero vivieron los 5 años del reinado de María bajo una constante sombra de sospecha. Robert, para sobrevivir, tuvo que vender gran parte de las tierras que Amy había aportado al matrimonio, luchando por mantenerse a flote económicamente. Amy, mientras tanto, vivía una vida itinerante, alojándose con amigos y familiares, mientras su esposo intentaba reconstruir su fortuna y su posición. En noviembre de 1558, todo cambió. La reina María murió sin hijos. La princesa prisionera, la superviviente, la protestante Isabel, ascendió al trono de Inglaterra. Para Robert Dudley, fue como si el sol saliera después de una noche eterna. Su amiga de la infancia era ahora la mujer más poderosa del reino. Isabel lo llamó inmediatamente a su lado, nombrándolo su Master of the Horse, maestro de caballería, una posición de inmenso prestigio y cercanía personal. Para Amy Robsart, sin saberlo, este amanecer dorado para su marido sería el comienzo de su propio y largo crepúsculo. La pregunta que se cernía sobre el nuevo reino, susurrada en los pasillos del palacio y en las embajadas de toda Europa, era devastadoramente simple. Ahora que el amigo de la reina era el hombre más influyente de Inglaterra,
¿Qué pasaría con su esposa? Esa mujer convenientemente ausente y cada vez más invisible. La espiral de rumores, intrigas y tragedia comenzó casi desde el primer día del reinado de Isabel I. La joven reina, de 25 años, era el centro de un universo político vertiginoso. Soltera, sin heredero y protestante en un continente mayoritariamente católico, su mano era el premio más codiciado de Europa. Príncipes de España, Suecia, Austria y Francia competían por una alianza matrimonial que podría cambiar el equilibrio de poder mundial. Su consejo, liderado por el astuto y cauteloso William Cecil, la instaba a casarse rápidamente para asegurar la sucesión y forjar alianzas poderosas. Pero Isabel vacilaba, disfrutaba del juego diplomático, pero detestaba la idea de someterse a un marido, de compartir el poder que tanto le había costado conseguir. Y había otra razón, una razón que todos en la corte podían ver, pero de la que pocos se atrevían a hablar en voz alta: Lord Robert Dudley. Su relación trascendía la de una reina y su súbdito. Era una intimidad pública y escandalosa. Pasaban horas juntos, cabalgando, cazando, bailando. Se hablaban con una familiaridad que conmocionaba a los embajadores extranjeros. Isabel lo colmó de honores, tierras y dinero. Él era el único hombre al que permitía entrar en sus aposentos privados sin anunciarse. Los rumores de que eran amantes eran inevitables y se extendieron por toda Europa como un incendio forestal. El embajador español, el conde de Feria, escribía a su rey, Felipe II, con una mezcla de desdén y alarma. Dicen que ella está enamorada de Lord Robert y que nunca lo aparta de su lado. Su sucesor, el obispo Álvaro de la Cuadra, fue aún más explícito, informando de que Dudley era el rey que manda en todo y que la reina lo visitaba en sus aposentos de día y de noche. En medio de este torbellino de poder, pasión y escándalo, Amy Robsart era una ausencia notoria. No vivía en la corte, no tenía un lugar en el séquito de la reina. Era la esposa invisible, un fantasma que rondaba los márgenes de la vida de su marido. ¿Por qué no estaba en la corte? Las razones son complejas y se han debatido durante siglos. Pudo haber sido una decisión mutua. Amy, una mujer de la campiña, podría haberse sentido incómoda y fuera de lugar en el ambiente vicioso y competitivo de la corte isabelina. O, más probablemente, fue una decisión de Robert, quizás incluso de la propia reina. La presencia de Amy en la corte habría sido un recordatorio constante y embarazoso de que el favorito de la reina era un hombre casado. Su ausencia permitía que la fantasía de una posible unión entre Isabel y Robert floreciera, una fantasía que mantenía a Robert en una posición de poder sin igual. Amy pasó los primeros años del reinado de Isabel viviendo en varias casas de amigos y parientes, moviéndose por el país. Su correspondencia de esta época revela a una mujer inteligente y competente que administraba las finanzas de su marido con habilidad, comprando muebles, supervisando propiedades y manejando grandes sumas de dinero, pero también revela una creciente sensación de aislamiento. Estaba enferma. Las fuentes hablan de una dolencia en el pecho o un mal en el pecho. Durante mucho tiempo, esto se interpretó como una referencia al cáncer de mama. Si Amy sufría de una enfermedad terminal, esto añade una capa completamente nueva a la tragedia.
podría explicar su estado de ánimo depresivo, su deseo de soledad y, para algunos, podría incluso proporcionar un motivo para el suicidio. Sin embargo, en el lenguaje de la época, un mal en el pecho también podría referirse a una dolencia emocional, melancolía, depresión, lo que hoy llamaríamos un corazón roto. Ver a su marido ascender a las alturas del poder y del afecto de otra mujer, mientras ella quedaba relegada a las sombras, sin duda le causó un profundo sufrimiento. A medida que la relación entre Isabel y Robert se intensificaba, los rumores se volvieron más oscuros y peligrosos. Ya no se trataba solo de un romance, sino de un plan. En las cortes de Europa se susurraba abiertamente que Lord Robert Dudley planeaba divorciarse de su esposa, o, peor aún, deshacerse de ella para poder casarse con la reina. La atmósfera se volvió tan tóxica que en 1559 Amy se mudó a Cumnor Place, una casa propiedad de un amigo de Dudley, Anthony Forster. Estaba más aislada que nunca. Los rumores de que su marido planeaba envenenarla eran tan persistentes que, según un informe, la propia Amy los había oído y estaba aterrorizada. El punto culminante de esta campaña de rumores llegó en una carta explosiva escrita por el embajador español, de Cuadra, en noviembre de 1559, casi un año antes de la muerte de Amy. En ella, de Cuadra afirmaba que William Cecil, el principal consejero de la reina y rival de Dudley, le había dicho en secreto que Lord Robert estaba planeando envenenar a su esposa y que creía que la reina estaba al tanto y lo consentiría. Cecil, según el embajador, estaba horrorizado y temía que si Dudley se casaba con la reina, ambos serían asesinados y él mismo estaría en peligro. ¿Decía Cecil la verdad? ¿O estaba usando al embajador español para difundir propaganda y sabotear a su rival? Es imposible saberlo, pero la carta demuestra que, mucho antes de la caída por la escalera, la idea de la muerte de Amy Robsart, por medios naturales o no, ya estaba en la mente de las figuras más poderosas de Inglaterra. El reloj avanzaba inexorablemente hacia el 8 de septiembre de 1560. Amy estaba enferma, aislada y, según todos los indicios, profundamente infeliz. Su marido estaba en el apogeo de su poder, pero atrapado por su matrimonio. La reina estaba enamorada, pero paralizada por la indecisión. Y los enemigos de Dudley, liderados por Cecil, observaban y esperaban el momento oportuno para atacar. La pregunta ya no era si la situación era sostenible, sino cómo y cuándo se rompería, y quién sería la víctima. El deterioro de la situación se aceleró en el verano de 1560. El aire en la corte de Isabel I estaba cargado de una tensión casi insoportable. La cuestión del matrimonio de la reina había llegado a un punto crítico. Isabel, tras casi 2 años en el trono, seguía soltera, y la presión para que eligiera un marido y produjera un heredero era inmensa. Sin embargo, su obsesión por Robert Dudley parecía más fuerte que nunca. Su comportamiento se volvió cada vez más imprudente, alimentando los peores temores de su consejo y los más salvajes rumores en el extranjero. Un día, en una conversación con el embajador español de Cuadra, la reina llegó a decir, en un aparente arrebato de frustración, que Dudley le había pedido que no se casara, pues tenía la esperanza de que su propia esposa, que padecía una enfermedad incurable, muriera pronto.
Que una reina admitiera tal cosa ante un embajador extranjero era una brecha asombrosa del protocolo y una prueba de su turbulento estado emocional. Para los observadores, la conclusión era obvia. La reina no se casaría con nadie mientras Lord Robert no fuera libre. Y Lord Robert solo sería libre si su esposa moría. Amy Robsart, la mujer enferma y solitaria en Cumnor Place, se había convertido, sin quererlo, en el único y mayor obstáculo para la ambición de su marido y el deseo de su reina. La vida de Amy en Cumnor Place durante este período es un estudio sobre la soledad y la melancolía. La casa, aunque confortable, se convirtió en su prisión dorada. Estaba bajo el cuidado de Anthony Forster, un asociado de Dudley, y su esposa. Recibía visitas ocasionales de vecinos y amigos, pero su mundo se había encogido drásticamente. Las cartas que escribía a su sastre en Londres, pidiendo telas y adornos para vestidos nuevos, pintan un cuadro conmovedor. Una mujer intentando mantener una apariencia de normalidad y dignidad, preocupándose por su guardarropa, mientras su vida se desmoronaba. ¿Sabía ella la magnitud de los rumores que circulaban sobre ella? Es casi seguro que sí. La Inglaterra isabelina era una sociedad donde las noticias y los chismes viajaban rápido. La idea de que su marido y la reina esperaban su muerte debió ser una tortura psicológica insoportable. Su mal en el pecho, ya fuera cáncer o depresión, seguramente se vio agravado por esta angustia constante. Vivía bajo una sentencia de muerte, ya fuera dictada por la enfermedad o por el deseo de otros. Los testimonios de quienes la vieron en sus últimos meses son contradictorios. Algunos la describen como una mujer piadosa y serena. Otros, sin embargo, hablan de una mujer sumida en la desesperación. Se dice que rezaba a Dios todos los días para ser liberada de su desesperación. Esta frase es clave y terriblemente ambigua. Pedía ser liberada a través de la curación, de la reconciliación con su marido, o a través de la muerte. Dependiendo de la interpretación, podría ser la súplica de una santa o el presagio de un suicidio. Mientras tanto, en la corte, la facción anti-Dudley, liderada por William Cecil, trabajaba febrilmente en las sombras. Cecil estaba convencido de que un matrimonio entre Isabel y Dudley sería una catástrofe para Inglaterra. Arruinaría la reputación de la reina, provocaría la rebelión de la nobleza, que despreciaba a Dudley como un advenedizo traidor, y podría incluso desencadenar una guerra con las potencias católicas. Para Cecil, la solución era un matrimonio extranjero respetable, preferiblemente con un protestante. El problema era que cada vez que se presentaba un candidato extranjero, la reina encontraba una excusa para rechazarlo, sus ojos siempre volviendo a Dudley. Cecil necesitaba desesperadamente una forma de neutralizar a su rival, de hacerlo inelegible a los ojos de la reina de una vez por todas. Un escándalo lo suficientemente grande, lo suficientemente sucio, podría lograrlo. La muerte sospechosa de la esposa de Dudley sería el escándalo perfecto. Esto coloca a Cecil en una posición fascinante y peligrosa. Tenía el motivo más fuerte, no para matar a Amy él mismo, sino para asegurarse de que si ella moría, la culpa recayera directamente sobre Dudley. ¿Pudo haber orquestado un asesinato para que pareciera obra de Dudley? ¿O simplemente esperó, sabiendo que la situación era tan volátil que era solo cuestión de tiempo
antes de que ocurriera una tragedia y se preparó para explotarla políticamente cuando sucediera? El propio Dudley no parecía ajeno al peligro. Sabía que los rumores lo estaban matando. En agosto de 1560, apenas unas semanas antes de la muerte de Amy, tuvo una conversación con de Quadra en la que se quejó amargamente de que sus enemigos estaban difundiendo historias para arruinarlo. Parecía un hombre atrapado, consciente de que estaba en el centro de una tormenta que no podía controlar. La tensión había llegado a su punto álgido. Amy estaba en Cumnor, enferma y desesperada. Dudley estaba en Windsor con la reina, su futuro pendiendo de un hilo. Cecil y sus aliados observaban desde las sombras, con las dagas preparadas. La feria de Abingdon, una festividad local, estaba a punto de celebrarse, y en la soledad de Cumnor Place, el escenario estaba listo para el acto final. El reloj inminente marcaba las últimas horas de vida de Amy Robsart y con ella las últimas horas de la posibilidad de un rey Roberto I de Inglaterra. El domingo, 8 de septiembre de 1560, era día de feria en Abingdon, un pequeño pueblo a poca distancia de Cumnor Place. La feria era un evento importante en la vida rural, una oportunidad para el comercio, el entretenimiento y la socialización. En la mansión, esa mañana, Amy Robsart se comportó de una manera que más tarde sería examinada y debatida hasta la saciedad. Según el testimonio de su doncella, la señora Odingsells, y otros sirvientes, Lady Dudley insistió de forma vehemente en que todos, sin excepción, asistieran a la feria. Cuando la señora Odingsells, preocupada por dejar a su señora sola, se ofreció a quedarse, Amy se enfadó. Discutieron. Amy le preguntó si siempre iba a controlar sus acciones, si ella no podía dar órdenes en su propia casa. La doncella, sorprendida por la intensidad de su señora, finalmente cedió. Así, toda la servidumbre, incluido el dueño de la casa, Anthony Forster, y su familia, partieron hacia Abingdon, dejando a Amy completamente sola en la gran casa silenciosa. Este es el primer y más crucial misterio del día. ¿Por qué este deseo tan desesperado de soledad? ¿Buscaba la paz y el silencio para orar o meditar? ¿Estaba esperando a un visitante secreto que no quería que nadie viera? ¿O estaba despejando el escenario para quitarse la vida sin testigos que pudieran impedírselo o ser implicados? Lo que sucedió en Cumnor Place durante las siguientes horas es un vacío, un agujero negro en la historia que solo podemos intentar llenar con especulaciones. Imaginemos la quietud de la casa, el único sonido, el tic-tac de un reloj, el crujido de las vigas de madera. Amy, con sus 28 años, paseando por las habitaciones que se habían convertido en su exilio. ¿Qué pensamientos llenaban su mente? Recordaba su boda, 10 años antes, llena de promesas. Pensaba en su marido, a kilómetros de distancia en Windsor, al lado de la reina. Sentía el dolor de su enfermedad, el peso de la humillación, la punzada de la desesperanza. Quizás leyó, quizás rezó, o quizás simplemente esperó. Cuando la tarde dio paso al anochecer, los sirvientes comenzaron a regresar de la feria. Al entrar en la casa, fueron recibidos por un silencio antinatural. La llamaron. No hubo respuesta. Comenzaron a buscarla. La encontraron al pie de una corta y estrecha escalera
que conducía desde sus aposentos a un vestíbulo inferior. Estaba muerta. Su cuerpo yacía en una posición extraña, con el cuello roto. El forense del jurado, que examinaría el cuerpo más tarde, encontraría algo más: 2 heridas en la cabeza, una de unos 5 centímetros de profundidad. Y aquí es donde el misterio se profundiza y la narrativa se divide en 3 caminos divergentes, cada uno con su propia lógica y sus propias sombras. El primer camino es el del accidente, la versión oficial. Amy, quizás sintiéndose mareada o débil a causa de su enfermedad, perdió el equilibrio en lo alto de la escalera y cayó. La escalera era empinada. Una mala caída podría, ciertamente, romper un cuello. Pero podría explicar también las 2 heridas distintas en la cabeza. Es poco probable. Una caída podría causar una herida, pero 2 heridas separadas, y una de ellas profunda, sugieren algo más. Además, su tocado estaba casi en su sitio, lo que parece extraño en una caída violenta. El segundo camino es el del suicidio. Esta teoría gana fuerza por su comportamiento de esa mañana, su insistencia en estar sola, sumida en la depresión por su enfermedad y el abandono de su marido. Podría haber decidido poner fin a su sufrimiento. Podría haberse arrojado deliberadamente por la escalera. Esto podría explicar la fuerza del impacto necesario para romper el cuello. Pero de nuevo, ¿y las heridas en la cabeza? ¿Se golpeó la cabeza 2 veces antes de caer? Y lo más importante, el suicidio era considerado un pecado mortal en la Inglaterra del siglo XVI. Una persona que se suicidaba no podía ser enterrada en suelo sagrado y traía una inmensa desgracia a su familia. Una mujer, descrita como piadosa, habría elegido este camino, condenando su alma y deshonrando su nombre. El tercer camino, el más oscuro y el que se apoderó de la imaginación popular, es el del asesinato. En este escenario, la insistencia de Amy en que los sirvientes se fueran no fue idea suya. Fue coaccionada o engañada para despejar la casa. O quizás el asesino o los asesinos esperaron a que ella estuviera sola. Alguien la atacó en sus aposentos. Las 2 heridas en la cabeza podrían ser el resultado de una lucha, de golpes infligidos para someterla. Y luego, para simular un accidente, su cuerpo fue arrojado por la escalera. ¿Quién tendría un motivo para un acto tan brutal? La lista de sospechosos es corta, pero poderosa. El principal sospechoso, entonces y ahora, es su marido, Robert Dudley. Tenía el motivo más claro: liberarse de su esposa para casarse con la reina. El asesinato le daría todo lo que deseaba. Pero el método es torpe. Un envenenamiento, como se rumoreaba, habría sido mucho más discreto. Y su reacción posterior, exigiendo una investigación exhaustiva y transparente, parece la de un hombre inocente o la de un psicópata extraordinariamente astuto. El segundo sospechoso es William Cecil. Como hemos visto, un escándalo por asesinato que destruyera a Dudley le convenía perfectamente. Pudo haber contratado a alguien para matar a Amy, sabiendo que todas las sospechas recaerían sobre su rival. Es una teoría maquiavélica, pero Cecil era un hombre que entendía el poder y cómo funciona. Finalmente, está la posibilidad de un tercero, un sicario contratado por uno de los muchos otros enemigos de Dudley en la corte, o incluso por agentes de una potencia extranjera como España, deseosos de desestabilizar el reino de Isabel.
La verdad de lo que ocurrió en esa casa solitaria murió con Amy, pero la caída en sí misma, el instante en que su vida terminó, se convirtió en el comienzo de una historia mucho más grande, una historia de investigación, encubrimiento y un escándalo que definiría una era. La noticia de la muerte de Amy llegó a Robert Dudley en Windsor, donde estaba con la reina. Su reacción inmediata es una de las piezas más analizadas y ambiguas de todo el caso. No se apresuró a ir a Cumnor Place, no se derrumbó en un ataque de dolor público. Su respuesta fue fría, controlada y eminentemente práctica. Inmediatamente escribió una serie de cartas a Thomas Blount, un pariente suyo, dándole instrucciones precisas. Su prioridad número uno, por encima de todo, era que se llevara a cabo una investigación completa y transparente. Lo primero y principal, escribió, es que se elija un jurado discreto y sustancial para la investigación más minuciosa que se pueda hacer. Insistió en que el jurado no estuviera compuesto por sus propios amigos o dependientes, sino por hombres locales imparciales. Quería que la verdad, o al menos una versión de la verdad que pareciera creíble, saliera a la luz. ¿Es esta la reacción de un marido afligido? No exactamente. ¿Es la reacción de un asesino culpable? Es poco probable que un asesino pidiera una investigación tan rigurosa. Es, sobre todo, la reacción de un político consumado que se da cuenta instantáneamente de que está en el centro de una tormenta política potencialmente devastadora y que su única oportunidad de supervivencia es parecer completamente inocente y cooperativo. Mientras tanto, el cuerpo de Amy fue examinado. El jurado de instrucción, compuesto por 15 caballeros y terratenientes locales, fue convocado. El forense examinó el cadáver y la escena. Escucharon los testimonios de los sirvientes, incluida la historia de la extraña insistencia de Amy en que se marcharan a la feria. Durante varios días, deliberaron. La presión sobre ellos debió ser inmensa. Sabían que el hombre cuya esposa estaban investigando era el favorito de la reina, el hombre más poderoso del reino. Un veredicto de asesinato implicaría a figuras de un poder inimaginable. Un veredicto de suicidio traería la desgracia a la difunta. Tras una investigación que, según todas las apariencias, fue minuciosa, el jurado emitió su veredicto. Amy Robsart había muerto por desventura, by misfortune, al caer accidentalmente por la escalera. En otras palabras, fue un accidente, caso cerrado. ¿O no? El veredicto era, en muchos sentidos, la solución más conveniente para todos los implicados. Absolvía a Robert Dudley de cualquier delito, salvaba a Amy de la infamia del suicidio y permitía a la corona evitar un escándalo de proporciones catastróficas. Pero nadie, absolutamente nadie, lo creyó. El rumor público, la Vox Populi, ya había dictado su propio veredicto. Lord Robert había hecho matar a su esposa para casarse con la reina. La balada popular, la queja de Cumnor Hall, mantendría viva la historia del asesinato durante generaciones. La reacción de la reina Isabel también fue reveladora. Públicamente apoyó a su favorito. Pero el escándalo, incluso con el veredicto oficial de accidente, había hecho que un matrimonio entre ellos fuera políticamente imposible. Casarse con el hombre que todo el reino creía que había asesinado a su esposa para estar con ella, habría sido un suicidio político.
habría destruido su reputación y podría haberle costado el trono. La sombra de Amy Robsart, la esposa muerta, se interponía ahora entre ellos como una barrera insuperable. El entierro de Amy fue un asunto grandioso, pagado en su totalidad por su viudo. Fue sepultada con toda la pompa y el boato correspondientes a la esposa de un gran noble en la iglesia universitaria de Santa María la Virgen en Oxford. Fue un funeral diseñado para proyectar una imagen de dolor y respeto, un último intento de Robert por controlar la narrativa. Pero fue inútil. El daño ya estaba hecho. El veredicto oficial no pudo acallar los susurros, y William Cecil, el gran rival de Dudley, había conseguido exactamente lo que quería. No necesitaba que Dudley fuera condenado por asesinato. Solo necesitaba que fuera sospechoso. La mancha del escándalo fue suficiente para neutralizarlo como posible consorte real. En las consecuencias inmediatas de la muerte de Amy, podemos ver las complejas maniobras del poder. La investigación y el veredicto fueron un ejercicio de teatro político, diseñado para contener una crisis. Pero en el tribunal de la opinión pública, Robert Dudley fue declarado culpable, y esa sentencia, aunque nunca se pronunció en un tribunal de justicia, sería la que definiría su legado y, en última instancia, el futuro de la propia reina. El cadáver, al pie de la escalera, había sido enterrado, pero su fantasma seguiría rondando la corte isabelina durante décadas. La muerte de Amy Robsart no fue un punto final. Fue el catalizador que solidificó el curso de todo un reinado. Aunque Robert Dudley fue oficialmente exonerado, la nube de sospecha nunca se disipó. Para el resto de su vida fue el gitano, el advenedizo, el presunto asesino. Continuó siendo el amigo más cercano y el consejero más querido de la reina Isabel, quien lo nombró conde de Leicester y le otorgó aún más poder y riqueza. Su relación continuó siendo una fuente de fascinación y especulación, pero la posibilidad de matrimonio se había desvanecido para siempre. Cada vez que el tema resurgía, el fantasma de Amy Robsart era invocado por los enemigos de Dudley para recordarle a la reina y al mundo el escándalo. La muerte de Amy, en un giro de amarga ironía, fue lo que quizás creó a la reina virgen, al hacer que su unión con el único hombre que parece haber amado de verdad fuera políticamente tóxica, la empujó hacia el camino que ella misma quizás prefería en secreto, el de permanecer soltera, casada únicamente con su reino. Convirtió su virginidad en un arma diplomática y en un poderoso símbolo de culto, la Madre Virgen de su nación, una imagen que definió la Edad de Oro de Inglaterra. En este sentido, la trágica y anónima Amy Robsart se convirtió, en la muerte, en una de las figuras más influyentes de la historia inglesa, una kingmaker a la inversa. El legado de Robert Dudley quedó permanentemente manchado. A pesar de su inteligencia, su mecenazgo de las artes y su considerable habilidad política y militar, nunca pudo escapar de la sombra de Cumnor Place. Años más tarde, se casó en secreto con la prima de la reina, Lettice Knollys, un acto que enfureció a Isabel hasta el punto de desterrarlo de la corte temporalmente. Murió en 1588, poco después de la victoria de Inglaterra sobre la Armada Invencible, y la reina Isabel guardó su última carta junto a su lecho hasta el día de su propia muerte, 15 años después. Su amor, o lo que fuera que hubo entre ellos, perduró, pero siempre bajo la sombra de la esposa muerta.
La historia de Amy Robsart fue inmortalizada por la pluma de Sir Walter Scott en su novela de 1821, Kenilworth. Aunque la novela es una ficción romántica que se toma enormes libertades con los hechos, fue la que grabó en la conciencia popular la imagen de Amy como la víctima inocente de la ambición despiadada de su marido. La historia de la caída por la escalera se convirtió en un pilar del folclore histórico inglés, un cuento gótico de amor, ambición y asesinato. Y así, volvemos a la pregunta que pende, inmóvil, sobre esa escalera de Cumnor Place. ¿Quién mató a Amy Robsart, si es que alguien la mató? La historia no nos da una respuesta definitiva. Los documentos clave, como el informe completo del jurado, han desaparecido misteriosamente, probablemente destruidos hace mucho tiempo. Lo que nos queda es un rompecabezas con piezas faltantes. Podemos argumentar a favor del accidente, del suicidio o del asesinato. Podemos señalar con el dedo a Dudley, a Cecil, a un asesino desconocido, pero nunca podremos saberlo con certeza. Y quizás ahí reside el verdadero poder de esta historia. No en la solución del misterio, sino en el misterio mismo. Nos obliga a confrontar la naturaleza ambigua de la verdad histórica, cómo los hechos pueden ser moldeados, ocultados y manipulados por aquellos en el poder. Nos muestra cómo la vida de una persona, especialmente una mujer, puede ser reducida a un mero peón en el gran tablero de ajedrez de la política, y nos deja con una última y perturbadora pregunta. ¿Importa realmente, a efectos históricos, cómo murió Amy Robsart? ¿O lo único que importa es que su muerte, en el momento preciso y de la manera precisa en que ocurrió, sirvió a un propósito, resolvió un dilema y alteró el curso de un imperio? Su tragedia personal se convirtió en la piedra angular de la leyenda de Isabel I. Y su silencio final nos recuerda que a veces las muertes más impactantes no son las que ocurren en el campo de batalla o en el cadalso, sino en la quietud de una casa vacía, donde una sola caída puede hacer temblar los cimientos de un trono, 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 cimientos de un trono,
de un trono, de un trono, de un trono, de un trono, de un trono, de un trono, de un trono, de un trono, de un trono, de un trono, de un trono,